Mi nombre es Jessica, soy ingeniera sanitaria y voy a exponer pues el reciclaje de materia orgánica, que es más conocido con el nombre de compostaje. Bueno, definición pues de lo que se refiere en sí el compostaje, que es proceso biológico, aeróbico y termófilo de descomposición de residuos orgánicos en condiciones controladas, transformándolos en productos aplicables a los suelos. El compostaje tiene pues la finalidad, pues es como un mejorador pues de suelos, es sumamente útil en el combate a la erosión, en la mejora de los cultivos en cuanto a cantidad y calidad de los mismos. Este tipo pues el compostaje se utiliza pues como más que todo pues como en la agroecología pues orgánica. Se dice pues que el compostaje se interpreta más que todo pues como la sumatoria de procesos metabólicos complejos realizados por partes de diferentes microorganismos. Aquí en esta figurita se puede pues como ver, bueno, acá se ve pues bien como el proceso de compostaje. Esa es la pila pues de residuos a procesar y esta pila está conformada por materia orgánica. La materia orgánica se puede pues ir haciendo como, se coge pues tierra, se le echan pues cáscara de frutas, residuos pues orgánicos. Y lo que se hace pues aquí dentro de esta pila son, como les decía ahora, procesos metabólicos complejos realizados por diferentes microorganismos que se van creando en esa pila, que en presencia de oxígeno, como aparece acá, aprovechan lo que es el nitrógeno, que son los minerales, el nitrógeno, lo que es el nitrógeno, el carbono, para reducir la biomasa. En ese proceso, los microorganismos generan calor y generan pues menos carbono y menos nitrógeno, pero siendo este más estable. Bueno, aquí más adelante podemos pues ver lo que son las fases del compostaje. Bueno, las fases del compostaje. Esto es como una curva en lo que está diciendo pues el proceso pues de compostaje durante el tiempo. Aquí pues está la temperatura versus el tiempo. Y en esta parte de acá está el pH. Bueno, se dice que los microorganismos desprenden calor, que son medibles pues, las variaciones pues, de la temperatura son medibles a lo largo del tiempo. Según pues la temperatura durante el proceso, se reconocen tres, o bueno, más que todo pues como cuatro etapas principales en el compostaje, que son la fase mesófila, que esta fase pues se compone pues que dura más o menos entre 2 y 5 días. La temperatura de esta fase es de 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. En esta fase los microorganismos llegan y se multiplican. Como consecuencia pues de la actividad metabólica, la temperatura pues se eleva y se producen unos ácidos orgánicos que hacen que el pH baje. Como se puede ver acá, los pH en esta fase son bajitos. Luego siguen el proceso pues fase termófila que dura de 1 semana a 3 semanas. En esta fase la temperatura es muy alta. Entonces eso quiere decir que los microorganismos están actuando pues transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace alcalino al haber pues amoníaco. Entonces aquí lo que son pues el pH aumenta. Estos organismos son en la primera se degradan los azúcares y en la segunda se degradan pues lo que son la degradación de ceras y hemicelulosas. Bueno, luego sigue una etapa, se llama pues como la mesófila segunda, pero más que toda conocida pues como la etapa pues de enfriamiento. Aquí la temperatura es menor pues de 60 grados, perdón, reaparecen pues los hongos termófilos, reinvaden pues el mantillo y descomponen la celulosa y también se da pues degradación de polímeros. Al bajar la temperatura de 40 grados, al bajar la temperatura de 40 grados, los mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente. Y por último,
se da pues como la etapa pues de maduración. Aquí ocurren reacciones secundarias de degradación y dura de 3 a 6 meses. Este periodo es donde se van haciendo pues como los procesos pues donde ya se va volviendo todo ese material se va volviendo en humus, que es lo que se va a utilizar para el suelo. Bueno, puede pues ver viendo los animales, los microorganismos que son contenidos en los restos orgánicos, que estos son los que degradan la materia orgánica para convertirla en humus y poderla utilizar en los cultivos orgánicos. Los factores del proceso de compostaje son los siguientes. Bueno, factores que condicionan el proceso de compostaje. Entonces el material de repartida, debe haber pues una separación de la materia orgánica para que quede pues, más que todo tiene que dar pues como una homogenización de que todo el material que es orgánico quede pues bien homogéneo en toda la pila. Debe haber una relación de carbono-nitrógeno equilibrada, porque son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica. Teóricamente, acá la relación del carbono-nitrógeno se puede ver 5 a 35 por 1. Es pues la adecuada, pero esto varía, depende pues de las materias primas que conforman el compost. Bueno, si me da que la relación de carbono-nitrógeno es alta, me aparece pues que la descomposición, pues para yo llegar y mirar pues más o menos que me está fallando, si digamos es alta, la descomposición se vuelve lenta, las temperaturas son bajas y aparece el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que añadir más nitrógeno. Eso significa que hay que añadir lodos, estiércol y restos de animales. Y si la relación carbono-nitrógeno es baja, quiere decir que hay pérdidas de nitrógeno. Entonces hay que añadir que es carbono, que es paja, hojas secas y acerrín. Influye el tamaño de las partículas, que no se deben de tener pues, partículas muy grandes, se deben triturar y no compactarla pues mucho para que reciba oxígeno, o si no se volvería un proceso anaerobio, creación. Necesaria pues aporte de oxígeno para desprender el dióxido de carbono. Aireación, ¿qué ocurre? Retrasa la descomposición aerobia, hay pérdidas de nitrógeno y carbono, ocurren malos olores y la temperatura es baja. Para llegar y pues mirar si me está funcionando mal la pila pues de compost, se pueden pues mirar como estas ideas pues, que si hay malos olores o la temperatura es baja, se puede pues ver que falta aireación. La humedad también es muy importante. Al principio pues la humedad debe ser, pues eso es más o menos como para uno llegar y medir la cantidad de agua que hay que agregarle al compost. Al principio debe ser un 50% para que los microorganismos pues lleguen y tomen del agua lo que necesiten y al final ya debe ser de un 30 al 40%. Si no hay, disminuye pues la actividad microbiana porque no hay pues como comida para ellos. La temperatura. Al principio tiene que subir hasta un 60 o 70% y luego estabilizarse en un 40 o 50% y eso es donde indica que la fase ya está estabilizando. Se consideran pues las últimas temperaturas del intervalo entre 35 a 55 grados centígrados para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. Porque si estos parásitos, patógenos y semillas de malas hierbas se encuentran, si se encuentran pues en el compost no hace un buen humus. Entonces lo que nosotros vamos a sacar de ahí ya no me serviría para obtener un buen cultivo. La acidez al principio es de 6, es neutro, y al final debe ser básico, de 7 a 8. Pues hay que tener muy en cuenta pues este pH porque influye mucho sobre los microorganismos. Es como más que todo todos esos parámetros es para condicionar pues como la vida de estos microorganismos para que puedan realizar toda la biodegradación como debe ser. Si esas condiciones no son óptimas como pues con las que requieren, los microorganismos no funcionan. Acá se puede las clases pues, de sistemas de compostaje, los sistemas abiertos, pues son los que intercambiamos con el medio,
Por ejemplo, hay un apilamiento estático que es de succión, soplado y succión. Soplado. Estos más que todos que son estáticos son las filas que se dejan pues quietas y por medio de una máquina de succión o de soplado llegan y pues así, por medio de eso es que se le inyecta pues el oxígeno, no se mueven y se soplan por medio pues de una máquina. El apilamiento con volteo significa pues que es manual o mecánico. Esto significa pues que se puede hacer pues el volteo de pues para inyectarle aire por medio de una pala, pues volteándolo pues la pila y todo eso. En los sistemas cerrados, pues cada uno se obtienen pues diferentes resultados y diferentes parámetros. En los sistemas cerrados, estos ya sí son pues más que todo con máquinas pues que son con reactores verticales y reactores horizontales. Ventajas del compostaje serían las siguientes. Aporta pues materia orgánica al suelo, que es lo que se busca en los cultivos orgánicos, como dice su palabra. Reduce el volumen y peso original de los residuos, que eso es algo pues como muy interesante para llegar y el reciclaje pues de la materia orgánica, mejora las propiedades físicas, reduce densidad, aumenta capacidad de retención de agua y porosidad. Eso mejora pues la tierra, mejora microbiológica, hongos y bacterias, se crean nuevas bacterias que pueden ayudar a que los cultivos sean mucho más sanos, hay cambios químicos de la materia orgánica y aumenta pues el pH porque comenzaba pues de neutro y aumentaba pues al básico de 6 a 8. Y hay un control biológico de plagas, por lo que entonces ya no se tendría que utilizar plaguicidas en los cultivos. Listo, esta fue mi exposición.